Buenos días a todos, mi nombre es Karina Abdala, soy estudiante de la maestría en Antropología en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Y antes de empezar esta presentación, quería agradecer al profesor Massimo Leone por esta oportunidad de poder estar acá en Turín y poder dedicarme plenamente a escribir y terminar esta tesis de maestría. Si bien la situación actual en la cual estoy haciendo esta presentación no era la ideal, quiero agradecer igual por esta oportunidad, ya que con todo esto que ha pasado he podido concentrarme más en seguir esta investigación. Antes que nada quería explicar que en esta presentación lo que voy a mostrar es un poco un resumen de mi tesis de maestría, uniéndolo con las temáticas que se han desarrollado a lo largo de estos seminarios de FACES, que en este caso son los rostros, y voy a darle un enfoque resaltando así los aspectos de los rostros de los concursantes del programa que yo analizo en mi tesis de maestría. Bueno, eso antes que nada quería explicarlo. Y bueno, me gustaría que luego de esta presentación dejo mi correo para tener alguna devolución, porque claramente todas las devoluciones que ustedes me den son insumos para poder mejorar mi tesis de maestría. En este caso voy a hacer así para que se vea solamente la presentación. Y bueno, en este caso el nombre del trabajo se llama Las representaciones culturales en el programa MasterChef, y como ya he marcado, destacándome y centrándome en el rostro de los concursantes de este programa. Para introducir un poco la temática, mi idea es indagar sobre la representación de la identidad nacional en el reality show de tipo gastronómico, porque en los últimos años, de acuerdo con Leone, ha habido un aumento de los programas donde la cocina pasa a ser un elemento central. Y mi hipótesis implicaría que algunos programas que tratan de hablar solamente de lo gastronómico en realidad marcan y enfatizan en una identidad de tipo nacional. Para realizar el análisis semiótico de estos programas me centro sobre todo en las investigaciones de Andach 2003. Y para poder comprender esta hipótesis hay una clase de definiciones que son las fundamentales, que sería el fenómeno glocal, el concepto del fenómeno glocal, el imaginario social y ritual. El corpus de análisis se comprende entre estos programas que forman parte de un género híbrido entre el talent show y reality show, tal como destaca Marrone, porque tenemos una parte en la cual los concursantes deben desempeñar tareas culinarias, lo cual implicaría el aspecto talent show, pero hay otros aspectos, como voy a marcar, y sobre todo hacen resaltar la importancia del rostro de los concursantes, implicaría más bien a un tipo reality show. La metodología de esta investigación es cualitativa y comparativa, porque tomo como casos de estudio la segunda temporada de MasterChef Argentina, emitida en el 2015, la cuarta edición de MasterChef Brasil, emitida en el 2017, y cabe aclarar que estas temporadas fueron seleccionadas porque en el momento de hacer esta investigación eran las más recientes en el tiempo, por lo tanto opté por elegir lo más nuevo de estos MasterChef, y en lo que respecta a MasterChef Uruguay, seleccioné la primera y segunda edición y la tercera edición, que fue emitida en el 2018, y esto se debe a que esta fue la última temporada, la tercera edición de MasterChef Uruguay fue la última temporada en el momento que yo estaba haciendo esta investigación. Para justificar el análisis, tomo como base a los investigadores Marchioni y Olivera del 2015,
que ellos enfatizan de que existe todo un fenómeno de moda en torno a lo que implica la gastronomía. Por lo tanto, veo relevante estudiar este tipo de programas. En lo que respecta en el caso específico de MasterChef Uruguay, podemos ver que los medios locales, tal es el caso del diario El Observador, evidenciaban en sus títulos la cantidad de rating que ha tenido este programa, hablando del 14.3 puntos de rating, lo cual se mencionó mucho el volver a la televisión tradicional y que el eje sea la televisión como unión de la familia, porque se proponía un programa que podía ser visto por toda una familia, lo cual remite a otro tipo de, en este tipo de épocas en lo cual siempre se ve otros medios, la televisión estaba quedando en segundo plano, por eso la importancia que marcaban los medios sobre la cantidad de rating que tuvo este programa. A su vez, otro de los aspectos que marca el aumento y la importancia de público que asiste a este programa se podía ver en el episodio 6 de la primera edición de MasterChef Uruguay, cuando el conductor ya realizaba el anuncio de la apertura del formulario de inscripciones para la segunda edición de MasterChef Uruguay, que iba a estar disponible en la página web del Canal 10, que es el que emitió todas las temporadas de MasterChef. Y con esto se puede ver otra vez la importancia en audiencia de estos programas. Y justamente esta respuesta favorable contribuye a establecer la relevancia social y cultural que tienen estos programas. En lo que respecta a los objetivos, primero la idea es analizar cómo se construye una identidad nacional en estos programas seleccionados y observar cuáles son los puntos de encuentro y distancia entre cada país. Por otro lado, el segundo objetivo implicaría solamente tomar en cuenta los casos uruguayos y sería analizar cómo se representa lo culinario en estos casos. Y cuando entiendo por culinario, basándome en las ideas del antropólogo Laborde, 2012, donde establece que en Uruguay, más que nada lo que existe actualmente es lo culinario, el campo culinario, que implicaría el ensamblaje de recetas e ingredientes utilizados en Uruguay. O sea, implica más bien eso, el seguir recetas y ensamblar y mezclar esos ingredientes. No tanto un campo gastronómico que implicaría ya otro poder de crítica. En el caso de analizar el otro, dentro de ese objetivo, el otro énfasis que quería hacer era analizar el modo de cómo se trabaja con lo propio y lo extranjero, lo foráneo, desde el punto de vista culinario. Estos son los aspectos más relevantes dentro de lo que sería el programa MasterChef Uruguay. Para llevar a cabo todo este análisis son necesarios varios conceptos. Uno de los conceptos más importantes es el soliloquio, que es un recurso escenográfico dramático que los autores Andach y Marchioni lo definen como el momento en el cual el participante dialoga consigo mismo frente a esa cámara, tal como menciona Marrone, que es en esos momentos donde se puede llegar como a una intimidad más de las que implica las emociones de los participantes. Luego, Andach y Marchioni en el 2016 remarcan que tal factor espacial contribuyen todavía más a la intimidad de cada concursante. Por lo tanto, si pensamos en los géneros, retomando los géneros de estos programas, el soliloquio apuntaría más bien a aumentar el aspecto reality show del programa. A su vez, Alasma y Panti establecen que el soliloquio genera una narración dramática y el contenido justamente es confesar las revelaciones, las emociones que en ese momento el sujeto siente. A su vez, ellas destacan que este género televisivo ha vuelto a poner de moda esta forma de expresarse hacia el espectador,
porque los orígenes del soliloquio remontan al teatro. Justamente con esto queda en evidencia que lo importante del soliloquio es que está dirigido más que nada al espectador y remarca aspectos que son más bien de la identidad de los sujetos y no tanto apunta a lo puramente gastronómico. Otro de los ejemplos que yo ya había mencionado antes en la presentación, en la introducción, que son relevantes, es justamente el fenómeno local, que justamente este es uno de los factores que explicaría también el éxito del programa, porque resulta de esa mezcla entre características globales, que esto lo podemos ver desde el nombre MasterChef, que implica ya es un nombre inglés, y lo local, que es lo que establece, lo que hace esa unión, o sea, estos programas lo que hacen es tomar aspectos que son parte de lo mundial y unirlo con lo local. Y en este caso podemos ver esa unión entre las características de la cultura propia cuando a los participantes se les exige cocinar platos típicos del propio país donde se emite estos programas. Bueno, por otro lado, el otro concepto que es central en mi investigación es el concepto de imaginario social, que lo tomó de Andach, 1992, quien para explicar este término realiza primero la explicación del término imagen. Y el término imagen implica las posibilidades de elementos que serían adecuados para los individuos de un determinado territorio. Por lo tanto, el individuo dentro de una sociedad tiene ciertos elementos para poder presentarse ante el otro. Todo esto que implica todas estas posibilidades, si me centro y traigo el análisis semiótico de Peirce, puedo decir que el imaginario correspondería a la categoría fenomenológica que Peirce denomina primeridad. ¿Por qué? Porque resguarda a todo lo que implica el universo de las posibilidades. Sin embargo, el término imaginario social, según Andach, tiene estipulados los límites de lo que un sujeto puede parecerle adecuado o no. Por lo tanto, el imaginario social, y cito a Andach, tiene la función de decidir qué es lo natural, la norma que rige nuestra vida en cada ocasión vital. Si tomo en cuenta, por lo tanto, esta parte del concepto, que implicaría también lo social, ya atañe al universo de leyes y normativas. Por lo tanto, si retomo nuevamente las categorías fenomenológicas de Peirce, este término imaginario social implicaría la terceridad. ¿Por qué? Porque justamente es el funcionamiento y la regularización de leyes. Por otro lado, en lo que respecta al imaginario social uruguayo, propongo utilizar el concepto de mesocracia, empleado por Real de Azúa en 1964, que, según dicho autor, la sociedad uruguaya tiene, y cito, condiciones de equilibrio relativo y altas dosis de conformidad social. Por lo tanto, se marca que en la sociedad uruguaya se establece que ninguno de los sujetos resalte y se destaque de una manera evidente. Andach, en 1996, agrega, esto cito, que la mesocracia sería como gente que busca no sobresalir, que ansía brillar de un modo opaco y promedial, sin salirse mucho del pelotón, y si lo hacen, siempre con gran discreción. Esto es uno de los aspectos que quisiera destacar porque se puede ver, luego más adelante lo voy a desarrollar, en la identidad del primer ganador de MasterChef Uruguay, lo cual tiene fuertemente marcado esta característica de la mesocracia. Con respecto al concepto de identidad, si lo tomo desde el punto de vista primero individual, lo puedo analizar como un signo, según en base a Cola Prieto, y esto implicaría
la identidad en una concepción de proceso y evolución, que está en un constante desarrollo, y para que este desarrollo se genere es necesario a los otros que interpreten la identidad en un momento determinado. Esto se puede explicar y se puede observar claramente en los programas seleccionados, ya que los concursantes toman como primer objetivo ganar el programa y como objetivos secundarios vencer cada desafío. Pero a medida que va avanzando el programa y algunos participantes son expulsados, ellos logran cambiar su presentación ante los otros, diciendo que realmente no querían ganar, sino que querían no salir primero del programa, y eso justamente va cambiando con la interpretación de la identidad de cada uno. En lo que respecta a la identidad nacional, la identidad nacional implica otro tipo de desarrollo, porque siempre se genera, entiendo que se genera con las instituciones y con los medios de comunicación. Y estas ideas me permiten analizar los programas en relación a las acciones de los concursantes y de los jurados mismos. Por lo tanto, se necesita siempre estos roles para que los sujetos que participan en los programas logren establecer una identidad y en algunos casos que sea conforme al imaginario social de cada país. Por lo tanto, como marcaba, son necesarios, por ejemplo, los medios de comunicación para fortalecer una unión referente a la región de cada país, que eso lo vamos a observar más adelante con algunos ejemplos, sobre todo tomando en caso cuáles son la identidad culinaria destacada por el programa. Ritual. La noción de ritual es también fundamental, como había mencionado, porque son los elementos que se repiten en los programas con determinada finalidad. Por ejemplo, el hecho de que los participantes, cuando terminen de realizar un plato, levanten las manos en señal, ese tiene la finalidad de mostrar que ellos terminaron su plato. A su vez, utilizar el delantal blanco al ser salvado, lo cual implicaría permanecer en el programa, y utilizar el delantal negro, que implicaría la posible expulsión del programa. Y si tomo desde la perspectiva de Turner, 1958, podría afirmarse que son símbolos dentro del ritual que generan ciertos valores y normas, asociando el delantal blanco como salvado y el negro con un significado negativo, ya que existe la posibilidad de ser eliminado del programa. A su vez, otro aspecto que forma parte de un ritual justamente es el uso del soliloquio. ¿Por qué? Porque el soliloquio suele aparecer ritualmente dentro del programa en los momentos que aparece un conflicto. Siempre aparece un conflicto entre varios sujetos, dos o más, y luego aparece el soliloquio correspondiente de cada uno de los participantes de ese conflicto, explicando lo que realmente sintió en ese momento, o lo que él quiere expresar como lo que sintió en ese momento determinado. Lo cual esto implicaría establecer como una cierta identidad más correcta, aceptada a la sociedad o no, y indica más bien resaltar el aspecto reality show de este tipo de programas. Por lo tanto, el sujeto, además de tener habilidades en la cocina, el individuo debe preocuparse todo el tiempo en construir una identidad que sea más adecuada y aceptada tanto por los miembros del jurado como el espectador, y para hacerlo tiene que desarrollarlo mediante su gestualidad y su narración. Otro de los elementos que se repiten en todos los programas justamente son los desafíos, que son de tipo culinario. Por lo tanto, en ese caso podemos ver que se apunta al talent show. Pero la forma en la cual se plantean los desafíos apuntan más bien a un aspecto reality show, porque aparecen tiempos que son muy ridículos, que son desde 3 minutos en el mercado a 45 minutos para la cocina, lo cual produce inevitablemente
una competencia atlético-culinaria que busca evidenciar los aspectos indiciales de los sujetos. Justamente, en este caso, traigo como ejemplo que para finalizar yo voy a mostrar un pequeño video donde se muestran justamente las actitudes de los jurados y todo esto que estoy marcando en mi presentación. Pero vemos en el caso de MasterChef Brasil, donde un participante, lo vamos a ver luego en el video, tiene un accidente y no quiere salir de la cocina por la concepción de perder el tiempo. Porque en episodios anteriores, Paola Carosella, que es una jurado argentina de MasterChef Brasil, comentaba, y cito, "El tiempo es real, esto no es una broma, nadie va a detener el reloj por ustedes". Y en el episodio 8, un participante queda expulsado por no llegar a concretar su plato a tiempo. Por lo tanto, es esperable que la reacción de este sujeto luego de tener el accidente es de nerviosismo por poder seguir, a pesar de su accidente en la cocina, cocinando para no quedar expulsado del programa. Por lo tanto, justamente aquí se busca resaltar los aspectos indiciales. En este caso, para definir los aspectos indiciales, sería la acción justamente de no controlar los gestos. Son gestos inconscientes. Y Leone marca justamente que el rostro tiene un poder comunicativo por poder plasmar justamente esas expresiones faciales que son no controladas por el sujeto. Y todo este tipo de nerviosismos, desde las pruebas y todo, hacen marcar justamente esos rostros que no se pueden controlar. Si vamos justamente ahora, me centro en los rostros de los concursantes. Como Leone marca, los aspectos indiciales, a su vez, los aspectos indiciales siempre están marcando el aspecto reality show, lo que produce dejar en segundo plano a la forma en la cual el concursante se desempeñó en su plato. Por lo tanto, hay una creencia en emociones e intenciones que son invisibles, pero que se vuelven visibles en el rostro. Esto lo establece Leone. Justamente los concursantes pretenden mostrarse como seguros para poder realizar las pruebas, pero con las devoluciones o con los desafíos que se les propone aparece, por ejemplo, el rosor, el quedarse rojo, que muestra otro tipo de emociones que el sujeto intenta no mostrarse. O sea, muestra justamente esos nervios, esa vergüenza que no lo forma como una identidad fuerte y por lo tanto el sujeto quiere dejarlas atrás, pero justamente el programa hace destacar este tipo de comunicación en el rostro. Por otro lado, otro de los ejemplos que vamos a ver de destacar estos aspectos no controlados en el cuerpo de los sujetos se puede establecer también en MasterChef Uruguay, cuando Sandra, una participante, luego de hacer su plato casi se desmaya, lo cual veremos también más adelante en el video. Otro aspecto interesante lo tomo de Marrone, que habla de la importancia de la caja misteriosa. Él señala que la caja misteriosa también busca esas señales en el cuerpo. ¿Por qué? Porque hacen justamente aumentar los aspectos indiciales en los rostros de los concursantes, porque ellos no saben qué es lo que hay allí y a partir de que abren esa caja aparecen los ingredientes y saben qué es lo que tienen que realizar. Y a su vez hacen destacar los aspectos iniciales en los rostros de los jurados, ya que es allí, a partir de esa caja misteriosa, que los participantes van a hacer esos platos y los jurados deben degustar resaltando su gusto del plato en los rostros
para determinarle al espectador el sabor de estos platos. Por lo tanto, la caja misteriosa también tiene como objetivo evidenciar esos aspectos indiciales tanto en los concursantes como en los jueces. Esto me trae a acotación el término de food porn, que es fundamental, que podría explicar ese destaque, inclusive esa exaltación de algunos signos indiciales por parte del jurado, cuando ellos buscan indicarle el sabor a los detalles de la textura de la comida preparada por los concursantes. Como acá establece Marrone, es esa necesidad de cómo resaltar por medio de imagen el sabor del plato, que es lo esencial, digamos, en MasterChef, ya que uno debe poder tener idea de cómo hizo el plato el participante, pero el espectador a eso es imposible que llegue. Por lo tanto, se buscan otros elementos para poder destacar el sabor de esos platos. Tanto la imagen, en el momento de cómo se emplata y cómo se muestra frente a la cámara ese plato, eso es uno de los aspectos que podría buscar, como dice Marrone, destacar ese sabor del plato, o que el espectador imagine el sabor del plato. Y a su vez, justamente los rostros que muestran los rostros que hacen los jurados al momento de comer van delatando si el plato estuvo salado, feo o rico. Pero todo esto apunta más bien hacia el espectador. Por lo tanto, los jueces también buscan evidenciar los aspectos indiciales para justamente, por un lado, resaltar el sabor de los platos y por el otro, generarle más nerviosismo a los participantes. Y este aspecto también se va a ver en el video final. Con respecto a lo propio y lo foráneo, si me centro, esta parte está específicamente pensada en MasterChef Uruguay y me centro en el trabajo de Laborde 2013, es el antropólogo, que establece que existe un predominio de consumo de carne en lo que respecta a lo culinario uruguayo. En MasterChef Uruguay, este elemento se ve evidentemente marcado porque casi siempre se utiliza la carne como materia prima para elaborar los platos. A su vez, traigo a colación un trabajo de Stano, 2012, donde si bien ella establece una investigación comprendiendo la sociedad italiana, explica que existe un imaginario culinario en cada sociedad que destaca determinados valores. Y esto se puede reflejar en lo que implicaría el asado como comida típica en Uruguay, porque implica un ritual de unión familiar y tradición. A su vez, si bien, como dije, me centro en MasterChef Uruguay, traigo a colación un episodio de MasterChef Brasil que me sirve para establecer la hegemonía de la carne en Uruguay, porque en el episodio 17 aparecen las cajas misteriosas divididas en regiones, y la caja que pertenecía al país Uruguay mostraba todo lo que es las achuras y los cortes típicos que son utilizados para el asado. Por lo tanto, aquí se deja en evidencia una identidad nacional que marca el aspecto carnívoro a Uruguay. Por lo tanto, este tipo de programas ayuda a resaltar cierto tipo de campo culinario que pertenece al imaginario social uruguayo. A su vez, en el episodio 13 de MasterChef Uruguay, aparece un curso de cocina para celíacos. Por lo tanto, los participantes tenían que hacer un test donde debían cocinar sin gluten para las personas que son celíacas. Por lo tanto, acá se puede ver en parte la aceptación de lo foráneo, siempre y cuando se trate de un problema de salud. Pero luego, en ese mismo episodio, el programa se centra en traer nuevamente al espectador a lo clásico, porque se le exige
a los concursantes, luego de hacer esta prueba de celíacos, realizar el postre típico chajá, que es un postre que tiene merengue y dulce de leche, que son elementos centrales y típicos y clásicos del Uruguay. Por lo tanto, aparece eso, aparece la aceptación de lo extranjero por problemas de salud, pero rápidamente el programa vuelve a atraer al espectador a lo tradicional y propio. Luego aparece en MasterChef Uruguay un participante que se llama Joaquín, que es vegetariano. Él había presentado en el casting un plato, queda seleccionado, pero por ser vegetariano se le hace hacer otra prueba más y debía desmenuzar un pollo. Y a su vez en el episodio 9 aparece otro test, otra prueba, donde él debe comer carne porque todos tenían que probar la carne del pato para saber el punto exacto de esa carne, y por lo tanto aparece esta tensión entre lo propio y lo extranjero. Vale aclarar también que en los programas analizados de MasterChef Uruguay no ha habido ninguna prueba donde se les exija a los concursantes realizar platos vegetarianos o veganos. Si lo analizo pensando en que estos programas buscan destacar solamente los aspectos indiciales de los sujetos, esto es lo que remite al reality show, lo que ya he venido explicando, eso de resaltar aspectos en el rostro que el concursante no pueda controlar. Si yo me centro solo en esto, poner una prueba en la cual ellos tengan que realizar un plato vegetariano o vegano generaría muchos aspectos indiciales en los concursantes, porque justamente implicaría un problema por esa falta de conocimiento, pero a la vez implicaría darle importancia y destaque a ese tipo de gastronomía o a ese tipo de culinaria. Por lo tanto, y no es lo buscado por el programa. El programa busca también, además de resaltar los aspectos iniciales, marcar una gastronomía hegemónica, y en el caso uruguayo que implique la carne. Por lo tanto, aquí vemos las dos funciones que tiene este programa, que es el del aspecto talent y el aspecto reality, pero a su vez marcar un imaginario social adecuado referente al país en el cual se está transmitiendo dicho programa. Acá tenemos la fotografía del participante Joaquín en el momento que tiene que probar la carne, se le obliga a probar la carne. Este elemento igual lo vamos a ver más adelante en el video final que tengo para marcarles, para que vean. Y bueno, volviendo al tema de los rostros, me voy a centrar en los rostros de los ganadores de MasterChef. Y como ya he mencionado, el primer ganador de MasterChef Uruguay fue Nilsson, que siempre se presentó como una persona humilde. Además, este participante siempre ayudaba a los demás concursantes, los cuales son sus contrincantes. Por lo tanto, esa búsqueda de no resaltar implicaría justamente la idea de la mesocracia. Hay ejemplos de las actitudes de Nilsson que vamos a ver también en este video final. Acá aparece el rostro del primer ganador de MasterChef Uruguay. Y si voy al caso de MasterChef Argentina, el ganador de esa edición fue Alejo, que siempre se presentó como una persona arrogante y muy opuesta a lo que sería Nilsson. Un ejemplo donde se puede ver esta identidad fuerte y arrogante se puede obtener en la devolución que le hizo el jurado francés, Christophe, que dice: este plato consigue reflejar tu personalidad, soberbio en la presentación, pecas por soberbio. Y todo este tipo de actitudes en las cuales él se siente como ganador y el mejor, la podemos también observar en el video que seleccioné. Acá aparece MasterChef Alejo en la presentación de MasterChef Argentina. Y bueno, con respecto a la ganadora de Brasil, Michelle,
siempre se presentó también como una persona humilde y luchadora. Y los jurados tanto los jurados como los participantes, porque en el caso de MasterChef Brasil, cuando un participante era eliminado, tenía unos minutos de declaraciones con la conductora, que era la que entrevistaba, porque a su vez la conductora de MasterChef Brasil es periodista. Entonces ella les hacía una entrevista y siempre ellos decían cuál sería el potencial ganador. Y nunca se daba a Michelle como ganadora. ¿Por qué? Porque ella no presenta los rasgos típicos del imaginario social de Brasil, porque siempre se mostró como humilde y en el caso de, hasta en su casting, mostraba una casa muy humilde y como una persona muy luchadora, y por eso no se la notaba como, mi hipótesis es que no se la notaba como una posible ganadora. Acá aparece la foto de Michelle, la primera ganadora la ganadora de MasterChef Brasil. Y bueno, dentro del análisis es importante también ver los casos que no se coincide con el imaginario social del Uruguay. En este caso, María Gracia fue la segunda ganadora de MasterChef Uruguay, que es venezolana, y esto generó una serie de comentarios negativos y xenófobos que se dieron en el diario El Observador también, porque se argumentaba que una extranjera no podía llevarse el premio de MasterChef Uruguay, porque por el nombre le pertenecía a un uruguayo. Por lo tanto, se generó, acá vemos algunos de los comentarios, donde había gente que apoyaba a María Gracia y había gente que no mostraba esa cosa de la xenofobia, que debería ser primero el premio para los uruguayos y los extranjeros no. A su vez, vale aclarar que Luciana, que era la adversaria de María Gracia, sí tenía las características de la mesocracia. ¿Por qué? Porque era una chica que en su identidad y en su soliloquio siempre marcaba que había sido luchadora por vencer al cáncer, porque tuvo la enfermedad y pudo mejorar. Y en el caso a su vez, ella también estuvo en MasterChef Uruguay primera edición y fue una de las primeras expulsadas. Por lo tanto, siempre se marcó desde la estructura del programa a Luciana como una persona luchadora y claramente mostraba justamente los aspectos de la mesocracia. Ella a su vez, cuando habla de María Gracia, de su contrincante, siempre la apoya y ella decía, sin ella yo no hubiese llegado a la final. Que esto también lo vamos a ver en el video, que es esta idea de justamente ayudar al otro, igual que Nilsson. Y a su vez, el jurado uruguayo Sergio Puglia, que él siempre apunta a la tradición, él define a esta final, como dos mujeres con problemas, una que dejó su tierra natal y la otra que ha luchado con una enfermedad. Por lo tanto, acá en las declaraciones de Puglia justamente se evidencian los aspectos indiciales de las características de Luciana como una luchadora. A su vez, todo este hecho de Luciana como luchadora derivó en una circulación del rostro de Luciana muy particular en la red social Twitter. Justamente Leone marca que la circulación genera una representación del sentido de los rostros unido a situaciones sociales y culturales. Y en Uruguay es muy relevante el fútbol. Lo podemos ver en este tweet que realizó alguien que puso hashtag #llorapuglia, porque además Sergio Puglia, no sé si se ve acá en la fotito, aparece casi siempre llorando en sus devoluciones y apunta a lo tradicional, entonces por eso la broma. Y se ve, para los que no lo conocen,
Este es el cuerpo del jugador Luis Suárez, que es uno de los jugadores más relevantes para Uruguay, que también se lo marca como un gran luchador, y puesta la cara de Luciana. Justamente acá es esa idea de la circulación del rostro a partir de hechos socioculturales, porque implica esa unión de Luciana como luchadora, el jugador como luchador, todos apoyamos a Luciana, y lo vemos hasta acá en el tuit que dice "Vamos Luciana", que es una expresión típica de Uruguay. Por lo tanto, todo esto desemboca también en expresiones contrarias hacia María Gracia como ganadora. Para concluir, sostengo que los programas evidencian claramente aspectos indiciales de los sujetos, buscando evidenciar los rostros lo más reales posibles, con facciones y expresiones que no se pueden controlar. Esto que apuntaba Leone. Y para realizar eso, generan rituales que tienen elementos como la devolución de los jurados fuerte, los tiempos que se marcan en los platos y el soliloquio principalmente, que enfatizan esa búsqueda de esos gestos incontrolados. Y los casos en los cuales el público acepta a los ganadores y los jurados también son aquellos que los ganadores tienen una identidad legitimada o esperada en el imaginario social del país en el cual se transmite el programa. A su vez, si me centro en el fenómeno local, esto se puede observar claramente cuando se busca una identidad gastronómica en torno a lo tradicional y lo propio, como hemos marcado en el caso del postre chajá, y tratar de traer siempre al espectador a lo tradicional culinario uruguayo. Y lo extranjero se puede observar como no aceptado en los casos de que se refieren a, por ejemplo, lo vegano o lo vegetariano, pero se acepta sí en los casos de problemas de salud, como el caso de los celíacos que había mencionado. Acá se puede ver la bibliografía. Y bueno, para finalizar dejo el video, espero que se pueda ver, donde se observa todo lo que venía marcando, las actitudes de los ganadores, como las marqué, los aspectos indiciales por parte de los jurados en sus devoluciones, y justamente esa no aceptación de lo extranjero en lo gastronómico uruguayo. Habría que haberle agregado algún merengue o algo, pero está como seco. Ok. Es un postre perfecto, perfecto. Yo cuando lo probé, te juro que es como que sentí una explosión de sabor en la boca. Probalo. Un sabor espectacular tiene. ¿Sabes qué? Vos, por chamullero y mentiroso, mereces volver a la prueba de eliminación que venga. Chamullo, en nuestras palabras, ni menos en las mías, no podría haber nunca. Soy una persona muy seria yo. La vara va a estar alta. Pará. Mínimo. Frena. La vara alta la pongo yo. La pretensión te la pones en este bolsillo, la soberbia también, y sos un compañero más de los 20. Puta que pariu, cara. Nossa, muito sangue. Muito sangue. Nossa, a tampa do dedo, velho. Ai, gente, tô me passando mal com essa coisa aí. Dorite. Preciso de um relatório pra levar ponto. Ó, do jeito que tá, não dá pra você continuar aqui. Não, pelo amor de Deus, não. Tá correndo o tempo, gente. Eu entro em desespero nessa hora. Se eu sair do estúdio, se eu sair da cozinha, eu não volto más. Como contrincante excelente, por algo está donde está, ha hecho las cosas muy bien, es una muy buena compañera. Gracias, Nilson. Vamos arriba. ¿Me presta un poco de hongo? Pero por favor, ¿cuánto frío?
Yo no estoy compitiendo contra Lourdes, estoy compitiendo contra mí mismo. Yo lo que quiero hacer es algo que me supere a mí y si yo me salgo conforme con lo que hago, seguramente el resultado va a ser bueno. Parecen como deditos de gorila. Ay, qué difícil. Lo voy a cortar con cuchillo. Yo lo voy a probar, soy una mujer respetuosa. ¿Sentís mal? ¿Sentís mal? Sí. ¿La presión? No, me subió la glicemia. Me enojé, ese fue el tema. Me enojé, me contuve. ¿Te estresaste? Lucía, ¿puedo decirte algo? Sí. Yo acepto que me digas cualquier cosa sobre el plato. Lo que vos quieras, sos una profesional y yo soy amateur. Está todo bien. Solo te pido que no seas grosera. No soy grosera, Yo Sandra. sentí, lamentablemente, Vos habrás que fuiste sentido, yo no grosera. soy grosera. Igualmente, Ok. si lo sentiste, te pido disculpas. Gracias. Algo que yo tengo que aclarar también es que yo sin ella no podría haber llegado hasta la final. Porque afuera era un mano a mano. Dio la casualidad de que muchas veces cuando yo era un mejor plato ella estaba en eliminación y viceversa. Lo mismo digo. De Luciana, lo que me ha inspirado de ella es la perseverancia. Hermano, sí, vamos a comer pato a la naranja. Hombre vegetariano. Joaquín, sos vegetariano estricto. ¿Lo vas a probar? Es una buena pregunta. Lo voy a disecar todo, te puedo decir eso. Muy bien. Es una prueba y soy yo vegetariano, pero no quita que lo vaya a cocinar para el resto. ¿Cómo venís? Estoy mirando bien el punto. A mí en mi casa mi madre me decía, dejate de jugar con la comida, me hubiera dicho eso. A mí me decía lo mismo. Claro, y tenés la capacidad, porque yo no, tenés la capacidad de sin probarlo saber el punto. Te lo dejo para que lo pienses. Lo llevo a la boca, lo muerdo con los dientes de adelante apenas para ver la textura en boca, para ver el sazón. Qué asco. Apenas lo pruebo un pedacito y enseguida lo dejo. Bueno, espero que con este video, que fueron pocos minutos, se haya visto justamente todo lo que he marcado. Justamente acá podemos ver el caso de Joaquín, el vegetariano, que aparece el soliloquio para resaltar esa identidad de vegetariano y cómo contestar en el momento que tuvo el problema por tener que probar carne. Y a su vez el caso de Masterchef Brasil, donde ese participante se corta el dedo y lo único que le interesa es seguir con el tiempo. Todo esto implicaría, como he destacado, esa idea de resaltar los aspectos indiciales de los sujetos, esos rostros no controlados, que implicarían ver al rostro con ese poder comunicativo, más con esa búsqueda de lo auténtico y lo real. Bueno, para finalizar, quería agradecer a todos. Espero que les hayan encontrado este video, esta presentación interesante. Dejo acá nuevamente mi correo, sobre todo porque quería tener esa parte de evolución y escucharlos y poder así enriquecer un poco más mi trabajo y esta tesis de maestría. Nuevamente agradezco al profesor Massimo Leone y al grupo de investigación de FACES y espero que les hayan encontrado este video un poco interesante. Gracias.